esta tarde también puede ser, debe ser, una tarde intensa, sabrosa y de gracias especiales del Señor en ejercicios, gracias de dolor de nuestros pecados, de conocimiento más íntimo de su corazón, de gratitud a Él, de radicación en la intimidad con Él. Porque empezamos la tercera semana y con ella la contemplación de la pasión y nos adentramos en ella en esta tarde de jueves haciendo una meditación, contemplación que yo titularía del cenáculo a Getsemaní y que subtitularía con este versículo de Juan 13, no me acuerdo del versículo. Es la pregunta que Jesús hace a sus discípulos cuando, un poco sudoroso, jadeante, se levanta de ese oficio de esclavos que acaba de hacer con ellos, que es lavarles los pies. Y entonces les hace una interrogación retórica, o sea que no espera respuesta. ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Hace años escribí un libro sobre la Eucaristía, el año de la Eucaristía, que dejó abierto Juan Pablo II y él se fue al cielo, y lo completó Benedicto XVI. El año 2004-2005 fue el año de la Eucaristía. San Juan Pablo II nos regaló aquella encíclica Ecclesia de Eucaristia y después otra exhortación o carta apostólica más pequeña, Mane Nobiscum Domine. La Congregación para el Culto Divino también emanó un documento interesante, Redemptionis Sacramentum, con normas litúrgicas para celebrar bien la Santa Misa, evitar abusos litúrgicos, documento que, como es habitual, se leyó muy poco y se practicó todavía menos. Y después Benedicto XVI escribió otra exhortación apostólica post-sinodal, Redemptionis Donum, me parece, esta no me acuerdo ahora el título. Bueno, la cuestión es que yo titulé ese libro así, con ese versículo: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Jesús en la Eucaristía. Porque me parece que esta pregunta, como digo, retórica de Jesús, recoge y da muchas posibilidades de respuesta, claro, lo que es la tentativa de amor infinito por parte de su corazón, de convencernos hasta dónde ha llegado, Los 3 primeros días de la última Pascua que Jesús pasa en la tierra, o sea, de lo que nosotros ahora llamamos Semana Santa, Jesús va a Betania y el lunes, martes y miércoles por la mañana va a Jerusalén, predica en el templo y por la tarde va a descansar a Betania. El jueves lo hace al revés. Pasa la mañana descansando con sus amigos en Betania, come allí y por la tarde va en una sobremesa, primera hora de la tarde, abrileña ya de Palestina, una tarde primaveral agradable, es un 6 de abril, va a Jerusalén, bajando, salvando esa legua más o menos que hay
5 o 6 kilómetros, una hora si es en esa dirección, que es bajada, de Betania a Jerusalén. Baja por el monte Olivete, atraviesa el huerto de las Olivas, el torrente Cedrón, se adentra en la ciudad, y ya tenían dispuesto los discípulos que aquel hombre misterioso, id a casa de fulano, seguid al hombre del cántaro, id a casa de fulano, y decirle: el maestro necesita la sala. Y arreglaron aquella sala alta, con divanes y con todos los preparativos, que no eran pocos, para comer la Pascua. La cena de Pascua tenía un aparato importante que, aparte de las comidas y aparte de buscar el cordero para 13 hombres y las hierbas amargas y el jaroset, la salsa aquella que era como la argamasa con la que habían hecho los ladrillos en Egipto, y en fin las varias jarras, primero de agua para lavarse las manos, las abluciones varias veces, las 3 copas de vino, en fin, muchos preparativos que no vamos ahora a detenernos en describir minuciosamente. Y entonces lo que Jesús quiere es comer con sus discípulos la fase, la Pascua, el paso del Señor, la liberación de los israelitas del pueblo egipcio y de la esclavitud del faraón. Todo está prescrito en el capítulo 12 del Éxodo, que leemos como primera lección en la Misa in Cena Domini del Jueves Santo. Este mes será para vosotros el primer mes del año. El día primero de este mes tome cada uno, según las casas paternas, una res menor por cada casa, sin defecto, macho, primal, cordero o cabrito, lo reservarás hasta el 14 del mes, y toda la asamblea lo inmolará entre 2 luces. Toda la asamblea lo inmolará. El sacerdote aquel año, el sumo sacerdote, era Caifás. Caifás, en aquella tarde, la tarde de la Pascua, aquel día de la Pascua, el viernes, se había lavado bien las manos, dejando en la jofaina el olor nauseabundo de las 30 monedas de plata pagadas a Judas, y rodeado por varios sacerdotes, sujetaba el sumo sacerdote el cordero, blandiendo un puñal, decía: todo Israel lo inmolará. Y mientras él en su cordero y los demás sacerdotes en los suyos hundían sus cuchillos en las gargantas de los animales, se escuchaba en el templo el alarido de los corderos inmolados, tantos corderos, mientras caía la sangre en los sumideros que había bajo el altar, y los sacerdotes rociaban al pueblo con esa sangre. Esos ritos que prescribe el Antiguo Testamento son una simbología de lo que va a suceder. No es que eso sea la verdad y Jesús haga una figura de eso, llamándose a sí mismo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino que esto venía siendo una figura, un símbolo, y Jesús trae la realidad. Tomarán de su sangre y untarán los postes y el dintel de la casa donde se coma. Dice San Juan Crisóstomo en un sermón que también se lee en maitines, el oficio de lectura del Viernes Santo, que esos postes y dintel de la casa son los labios de los comulgantes, que teñidos con la sangre del Cordero inmaculado sin defecto ni mancha, hacen que el ángel exterminador, Satanás, pase sin tocarnos. Los efectos de la Eucaristía: la sangre será vuestra señal. Yo veré la sangre y pasaré de largo, nos dice el Señor. Los judíos cumplen escrupulosamente
todas las prescripciones para la Pascua, y mientras en el templo el sumo sacerdote preside el rito solemne, Jesús celebra la cena pascual, la anticipa, mejor dicho, porque ya era una costumbre muy admitida poder anticiparla. Y el maestro dice: ¿dónde está mi sala para comer la Pascua? ¿Dónde está mi sala? Porque aquel hombre, que muchos dicen que sería Marcos, lo mismo que Marcos sería el dueño del huerto de Getsemaní, lo mismo que sería el joven que se escapa desnudo dejando a los esbirros de los sacerdotes con la sábana en las manos, porque iba envuelto en una sábana, parece que se conjetura que sería Marcos, pues, o la familia de Juan Marcos, ese Juan Marcos al que luego alude Pablo en sus cartas, porque era su discípulo, que riñó con Bernabé, en fin, las cosas luego se complican en la vida, pues este hombre sería el dueño, o su familia, del cenáculo. ¿Dónde está mi sala? Una sala alta con artículos de lujo, con un mobiliario, como entonces divanes, cuando la gente se sentaba en el santo suelo. Los israelitas no tenían más y dormían en el santo suelo. Se extendía la esterilla que se enrollaba durante el día, y así durmió siempre nuestro Señor y Nuestra Señora. No hubo más colchones mejores ni peores. Bueno, pues se le había ofrecido aquella sala, y cuando a Jesús se le ofrece algo, lo toma por suyo. Mi sala. Si a Jesús le hemos ofrecido nuestro corazón, nuestra vida, no nos quejemos de que después nos la pida por suya y de que se desaire si nosotros nos volvamos atrás. Bueno, pues allí todas esas preparativos, que digo que hago gracia de ellos, los discípulos los disponen para que esté todo a punto para la cena, y eso nos interesa menos. La circunstancialidad de la cosa sería para una charla muy interesante, pero no de ejercicios. Ya nos hemos situado en contexto, más o menos hemos hecho la preparación del lugar, grosso modo, y basta. Ahora vamos al Evangelio de Lucas y vamos a ver cómo Lucas, el evangelista de la misericordia, el evangelista de la mujer, el evangelista del Espíritu Santo, el evangelista del templo, el evangelista de la oración de Jesús. Cuántas cosas tiene Lucas, el médico, el pintor de la Virgen también es, en fin. Lucas hace entrar a Jesús en el cenáculo de esta manera solemne, sobrecogedora, escalofriante. Jesús con aquel imperio que trasminaba de toda su persona y aquel aire de majestad humildísima. Jesús entra en el cenáculo, mira a sus amigos y, sin ahuecar la voz, sino con su naturalidad viril habitual, dice: Desiderio desideravi hoc Pascha manducare vobiscum ante quam patiar. Esto es un superlativo judío, una forma gramatical judía. Desiderio desideravi es con deseo he deseado, quiere decir ardentísimamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. O sea, es un testamento. Jesús les está diciendo: esta era mi última ilusión, gracias, mi última ilusión, porque no sabéis todavía, no podéis ni imaginar lo que va a pasar en esta cena pascual. Y yo tenía tanta ilusión, porque es que en realidad vengo desde antes de los siglos, cuando
he sido engendrado como rocío antes de la aurora. Vengo pensando con la ilusión de un enamorado en quedarme con vosotros todos los días. Usqueat consummationem seculi, hasta la consumación del mundo. En la Eucaristía. Esto no se lo dice, pero se lo irá descubriendo. Y quiero comer vobiscum, con vosotros. Y quiero sentaros a la mesa conmigo y haceros entender los secretos de mi amor antes de padecer. Porque la Eucaristía es un todo con la pasión. Es un todo con la pasión. Jesús instituye la Eucaristía en el cenáculo, pero porque sabe que pocas horas después va a morir en la cruz, que es lo que completa la Eucaristía. Por eso, si reducimos la Eucaristía al cenáculo, quiero que se me entienda bien, si la reducimos a una comida, a un banquete, no estamos entendiendo la voluntad salvífica de la Eucaristía, la nueva Pascua, la redención, es la sangre derramada. Y por eso Jesús lo dice, este es el cáliz de mi sangre que se derrama, pro vobis et pro multis effundetur. Menos mal que al cabo de más de 10 años, la Conferencia Episcopal Española, que ha sido de las últimas, si no la última, ha obedecido a Benedicto XVI en esto que había mandado nada más llegar al sumo pontificado. No es por todos los hombres, es por muchos, pro multis. Gracias a Dios en el latín estaba así. Yo suelo celebrar casi siempre la misa en latín y nunca tenía tanto problema. Alguna vez en español eso me chirriaba porque no es lo que dijo el Señor. Y ese pro multis quiere decir que hay un choque muy doloroso, muy misterioso, entre la redención objetiva y la redención subjetiva. Cristo ha pagado bastantísimamente por todos. Cuius una stilla salvum facere, totum mundum quita omnis scelere, dice Santo Tomás de Aquino en el Adoro te devote. De esa preciosa sangre, una gotita bastaría para salvar 1000 mundos de todos sus crímenes. Entonces, ¿cómo es que no es por todos? Por todos la ha derramado Él. Y ojalá su voluntad antecedente coincida con su voluntad consecuente. Pero esto desgraciadamente no suele ser así tampoco en cada alma, y meditamos poco en este misterio. La voluntad antecedente de Dios para cada alma es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ahora, la voluntad consecuente es lo que acaba sucediendo porque Él misteriosamente lo permite, porque nos ha dado la libertad. Y la voluntad consecuente es que unos se condenan y otros, los más, pues nos quedaremos en una santidad muchísimo menor de la que el Señor soñó para nosotros desde toda la eternidad. ¿Para todos soñó el Señor una santidad de séptima morada? No, Padre. ¿Para todos ha soñado una santidad igual? No, Padre. ¿A todos nos ama Dios igual? ¿A todos, aun siendo hijos de Dios, Él nos ama por igual? No. ¿A todos nos ama? Absolutamente sí. ¿A todos nos ama infinitamente? Absolutamente sí. Pero no por igual. ¿Cómo voy a pensar que Dios me ha amado lo mismo que a un San Francisco de Asís, que a una Santa Teresa? Hay almas a las que Dios se ha volcado porque le ha dado la gana, con su madre, no digamos, y luego con tantos santos. Ahora lo que decíamos esta mañana, yo me alegro de que usted sea más santa que yo, con tal que yo sea todo lo santo que pueda, que yo llegue a la santidad que Dios me ha llamado, al amor que me tiene, yo lo llene en mí. Y me da igual el que tenga usted, porque yo si soy un vaso así, estoy lleno, ya estoy lleno. Y si usted es una jarra, está llena, pues está llena. Pero Dios es libérrimo en sus designios. No hace afrenta a nadie. Todo lo que nos da es, como dice la gente, de gratis. Todo lo que nos da es de gratis. Yo me alegro. Por tanto, este Jesús
Hijo de Dios vivo, en quien nosotros estamos llamados a ser hijos, nos ha amado infinitamente, y dice nuestro incomparable Fray Luis de Granada en su vida de Cristo, explicando ese versículo con que Juan 13 inicia su narración: habiendo amado a los suyos, sabiendo Jesús que había llegado su hora, que iba a pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, usque infinem dilexiteos, los amó hasta el extremo, hasta el colmo, hasta el fin. No pudo amarlos más. Ahora, a Juanito lo amó más que a Tomás o que a Felipe. Allí estaban todos, pero el discípulo amado, el discípulo a quien Jesús quería, ¿cuántas veces lo dice? No una, ni dos, ni tres, ni cuatro, 5 veces. 5 veces, por si no nos habíamos enterado. El discípulo a quien Jesús, pero no dice era yo. Bueno, pues Jesús los amó hasta el fin a todos, a cada uno en la cantidad que le dio la gana, o con la intensidad, mejor dicho, pero los amó hasta el fin. Con deseo he deseado comer esta Pascua con vosotros, antes de padecer. Os digo que no volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Juan está junto a su maestro, seguramente. Se han hecho muchas conjeturas sobre la colocación en las mesas, y lo más verosímil es que, no verosímil, esto es matemático, ¿no?, que Juan estaba junto a su maestro para recostar la cabeza en su pecho, que es un gesto de ternura inimaginable, y que al otro lado del maestro, o casi más verosímil, al lado de Juan, estaba Pedro, para que le pregunte a Juan al oído, o si está del otro lado de Jesús, un poco por señas, que quién es el que le va a entregar. Y muy cerca estaría también Judas, porque Jesús le da un bocado. Ahora, no sabemos bien la colocación, sabemos que estaban sentados a la romana, o sea, recostados con el codo izquierdo en los divanes y comiendo del centro de la mesa con la mano derecha. Es la cena que recrea y enamora, dice San Juan de la Cruz. Es como si Jesús nos dijera cómo deseaba cenar contigo. Porque una cena es más indicada para las confidencias que una comida. Después de la comida, todo el mundo tiene que hacer, si tienen que ir a algo. Y bueno, se puede el café alargarse, es que no es domingo, se alarga más, pero después de la cena, entre el día y la noche no hay pared. Nadie puede decir, tengo que hacer, porque tienes que hacer, si son las 11 de la noche, ¿dónde vas? No hay prisa. Entonces la cena que recrea y enamora. Y bueno, pues en el caso la cena empezaba a las 7 de la tarde, con lo cual a las 10 de la noche ya estaban en Getsemaní, pero tengamos en cuenta que allí pues son 2 o 3 horas de sol antes que aquí, ¿no? Y entonces además no había cambiado la hora. Me hace gracia cuando oían ustedes el otro día la vida del padre Hoyos en el refectorio, decía, se levantaba en verano a las 4 y en invierno a las 5. A algunas se les puso una cara como si hubieran visto el milagro del sol de Fátima, porque como no estamos acostumbrados ya a madrugar, pero no había cambiado, no, entonces era la hora solar. Entonces las 4 en verano eran las 6 para nosotros, y las 5 en invierno las 6 para nosotros, porque ahora nos traen locos con este cambio solar, que ahora llevamos 2 horas con el sol en verano. Eso es un disparate verdadero. Nos ponemos, yo por lo menos, tonto cada vez que cambia la hora, te tienes 3 o 4 días hasta que te ubicas. Bueno, pues las 4 en verano y las 5 en invierno eran las 6 en todo el año, lo cual tampoco está mal, a las 6 de la mañana, pero vamos, son las 4. Bueno, pues ahí en Palestina, sí, levantarse a las 4 da igual, porque a las 4 está el sol bien alto ya, pues a las 5 por lo menos. Entonces, bueno, pues a las 10 ya estaban en Getsemaní, la cena. Y Jesús toma la primera copa ritual de la cena
Tienden los discípulos sus manos para llenar las suyas, como mandaba el rito, pero en lugar de distribuirla directamente, Jesús dice: tomadla y distribuidla entre vosotros, pues os digo que no beberé ya del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Los discípulos beben la copa con cierto temor reverencial, cierto misterio, mientras Jesús comienza a comer el primer plato, avanza la cena, se anima la conversación, y mientras comen los discípulos charlan, ríen, cuentan anécdotas, recuerdan vivencias con Jesús, una cena agradable. De repente Jesús les dice: ¿habéis visto cómo los reyes de los gentiles los tiranizan y oprimen? No sea así entre vosotros, sino el que quiera ser mayor sea como el menor, y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es el mayor? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿No es acaso el que está a la mesa? Pues bien, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Les está dando la clave de la importancia en el reino de los cielos. Los pequeños son los grandes. Tras el primer plato venía el lavatorio ritual de las manos. Entran dos criados llevando una jofaina, una jarra de agua, ambas suficientes para que 12 hombrotes o 13 pudieran lavarse las manos. Cuando se dirigen a Jesús para que se lave, él extiende las manos, pero no las coloca bajo el chorro que le ofrecen los criados, sino que les toma la toalla, se la engancha, se la sujeta en el cíngulo, y una vez enfaldado se quita el manto. Entonces, así ceñido con la toalla, toma la jofaina y el jarro, se arrodilla a los pies de sus amigos que están recostados en los divanes y comienza a hacer un oficio escandaloso, extemporáneo, absurdo para ellos: lavarles los pies. ¿Cuándo se ha visto esto? En una cena de Pascua. En la mentalidad judía, también en la romana, lavar los pies era oficio exclusivo de esclavos. No se entendía que lavase los pies más que una madre a su hijo o un esclavo a su señor. Escandaliza a los discípulos que su maestro se arrodilla ante ellos y que desde abajo les mire a los ojos. Y así, uno a uno, les va lavando los pies. Y toca la carne fría como el mármol de Judas. Ninguno se atreve a decir una sola palabra. Es una escena tan extraña, tan inesperada, que aguardan a ver qué sucede, y transcurren varios minutos. Si Jesús había empezado por Juan, pues que era el más joven, pues posiblemente también Pedro fuera el último, que era el mayor, o el que él le había encomendado el ser cabeza. Y entonces Pedro, que estaba con la sangre cada vez más ardiendo de ver aquello, pero era tal el tono de solemnidad que Jesús había dado, que hasta entonces nadie se había atrevido a piar. Esto es lo que me asombra del lavatorio. Hasta que no habla Pedro, que seguramente fue el último, nadie se atreve a piar con qué majestad Jesús haría las cosas. Y entonces ese Pedro impulsivo rompe el silencio del cenáculo, que ya solo se cortaba. Era un silencio solo interrumpido por los jadeos de Jesús, y porque es fatigoso, no crean que no, una vez y otra, levantarse, agacharse. Yo todos los jueves santos acabas un poco, porque tienes que agacharte y levantarte 12 veces. Yo he hecho siempre hago el lavatorio, siempre tengo 12 apóstoles, no apóstolas, por favor, que esas no las subo. Eran apóstoles, hombres y cristianos todos. Pero bueno, pues yo me arrodillo, me levanto, me subo, me vengo, me voy, y claro, jadeas. Bueno, pues, Señor, lavarme los pies tú a mí. Yo me figuro a Pedro descompuesto, soliviantado.
Y subrayaría los dos pronombres mucho. Lavarme tú a mí. Mientras las manos de Jesús seguían desatando sus sandalias, tranquilamente. Ese Pedro fogoso, apasionado, testarudo, que se pondría de pie ante Jesús, forcejeando, y Jesús de rodillas ante él, mientras él como con los pies se inquietaba. Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Y Pedro cada vez más indignado y confundido: jamás me lavarás, si no te lavo no tendrás parte conmigo. En fin, ya sabemos entonces, si no tendré parte contigo, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. No todos estáis limpios, dice Jesús. Termina el lavatorio Jesús, quizá asomando a sus ojos dos lágrimas, por el que no se quería dejar lavar los pies ni el alma, y se levanta, se desciñe la toalla, la dobla lentamente, se lava las manos, se seca la frente, y cuando regresa a su sitio, en una pregunta que debe resonar en los oídos de nuestra alma cada día de nuestra vida, cada vez que le recibimos en la Sagrada Comunión, con tono eucarístico, Él nos pregunta también a nosotros: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Ya sabemos que mientras que los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, narran la institución de la Eucaristía, Juan en ese lugar pone el lavatorio de los pies. No narra la Eucaristía porque ya había dedicado el capítulo 6 al sermón del pan de vida. Pues la Eucaristía es esto, es el absoluto abajamiento de Jesús, es el esclavizarse de Jesús a nuestros pies, es el dejar que se le comulgue sacrílegamente, que no se aprecie su presencia en cada partícula de la Eucaristía, que se pierden o se desprecian hoy por la generalización de la comunión en la mano, que los sagrarios estén solos, que las iglesias se conviertan en mercados o en carnicerías. Y Jesús nos dice: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? No cabe más, no cabe más humillación, no cabe más kenosis, más anonadamiento, más, decimos en las letanías del corazón de Jesús, saturado de oprobios. Hoy Jesús está así en la Eucaristía, saturado de oprobios. No se valora la presencia real de Jesús en la Eucaristía. No se valora que la misa sea el Calvario, la renovación del sacrificio de la cruz. Y hay un resurgir maravilloso, esperanzador, enormemente consolador de devoción eucarística, el culto eucarístico, la adoración eucarística en estos años últimos. En cuántas ciudades de España, gracias a Dios, se han abierto capillas de adoración eucarística, y en las parroquias hay actos de todo eso. Tengamos en cuenta que en los años inmediatos del posconcilio había desaparecido casi por completo. Eso de los años 70 al 90 prácticamente estaba barrido por el modernismo. Había que erradicar de la Iglesia el culto eucarístico y reducirlo a una visión protestante. La Eucaristía es la cena
y por lo tanto es el tiempo de la misa. Por eso no se puede decir ¿a qué hora es la Eucaristía? A mí eso me pone tan nervioso, aparte de que es tan cursi. Hemos tenido la Eucaristía a las 8 de la tarde. No seamos cursis y hablemos con propiedad. A mí cuando llego aquí, ¿a qué hora va a tener usted la Eucaristía? Digo, a todas, a las 24 horas del día, y usted también la tiene en el sagrario. La Eucaristía tiene 3 vertientes, 3 aspectos, 3 manifestaciones. Eucaristía sacrificio, Eucaristía comunión y Eucaristía presencia. A la última le llamo la Eucaristía. ¿Dónde está la Eucaristía? ¿Dónde está Jesús? Si es que lo encuentro, porque en muchas iglesias y capillas entro y digo lo de María Magdalena, se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. No sabes dónde está el sagrario, está en el último rincón. La iglesia es protestante, está despojada. Hay una cruz horrible de hierro con un garabato allí puesto y no sabes dónde está. Iglesias frías, te mueres de frío en esas iglesias. Bueno, la Eucaristía es la presencia eucarística. La Eucaristía es el todo. Y después está la celebración de la Eucaristía. Si me lo dice usted así, me vale. La celebración eucarística, me vale. El santo sacrificio, la santa misa, eso. Y la sagrada comunión. Pero la Eucaristía, en todas las parroquias, casas religiosas, casas de ejercicio, Eucaristía, 20 horas. Y 21, y 22, y 23, y todas. La Eucaristía está a todas las horas. Bueno, pues Jesús está expuesto a nosotros a todas las horas, aunque no esté expuesto. Antes, cuando el castellano se hablaba con una mayor elegancia, decía, pero va usted a hacer eso, mire que es muy expuesto, es muy arriesgado, se está usted poniendo sin necesidad en un riesgo, es muy expuesto. Pues Jesús es muy expuesto. Todavía se decía con más elegancia a la exposición del Santísimo, está su divina majestad patente, está patente, o sea que está descubierto, está desvelado, y es verdad. Cuando vas a orar ante Jesús sacramentado, es como un escalofrío, como una impresión, si no se ve mucho más que en el sagrario, no se ve. Visus, tactus, gustus, in te fallitur. En ti fallan la vista, el gusto, el tacto, en ti falla todo, pero el abrazo redondo de tu amor blanquísimo, ese me sobrecoge y el mirar la custodia, pues es un consuelo, no cabe duda. Aunque dice Santa Teresa que más que consuelo es harto tormento para quien no tiene otra cosa que amar, verle tan disfrazado debajo de estos accidentes, tan disfrazado. Bueno, pues este es Jesús. Jesús es muy expuesto, comprendéis lo que he hecho con vosotros. Y después la traición. El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a traicionar. La Eucaristía es Jesús a tiro de traición. La Eucaristía es Jesús a los pies de sus criaturas. La Eucaristía es Jesús humillado en el altar y en el sagrario. Me han desechado como a un muerto, me han olvidado como a un cacharro inútil. En tantas ocasiones hoy se trata así a Jesús sacramentado. Digo que frente a esto, frente a tantas colas de comulgantes en las misas dominicales y una ausencia tan pavorosa de confesiones, lo cual es una cuenta matemática de que hay muchísimas comuniones sacrílegas, es un dato. Yo me siento a confesar, vienen las personas, casi cada vez menos la gente ya se sabe confesar bien, pero yo los comprendo. Yo veo a los niños, mis sobrinillos, cualquiera, van a hacer la primera comunión, no les enseñan nada, no saben nada, pobrecitos, pues, y como no hay familia tampoco, bueno, pues vienen las personas. Buenas tardes, Ave María Purísima.
Sí, buenas tardes. Que, mire, yo le quería decir, no sé, mire, perdone hijo, ¿cuánto tiempo hace que confesó usted la última vez? Ah, pues ya hace mucho, pero hace más de un año, porque si hace más de un año es el primer pecado que tenemos ya, claro. Pues no sé, quizá haga un año, o a lo mejor hace ya 2, no sé. Bueno, bien, seguimos. Y ha ido usted a misa, ya empiezas tú a tener que hacer la confesión, claro, porque ves que aquello es picar piedra. ¿Y ha ido usted a misa este tiempo? Sí, algunos domingos voy, algunos, cuando puedo, ya. Pero los domingos que va usted ha comulgado. Sí, claro. Esto pasa muchísimo, muchísimo. Pero eso no lo puede usted hacer, hijo mío. Usted no sabe que eso es pecado. Ah, yo no. Pobrecito, a lo mejor no ha pecado, pobrecito. Pero otros sí lo saben. Y entonces otros vienen y le dicen, mire usted, tal cosa, he hecho tal cosa. Pero yo no lo considero pecado, ¿eh? Y yo siempre digo, si usted no lo considera pecado, no me lo diría. ¿Por qué me lo dice? Yo qué necesidad tengo de saberlo. Si usted me lo dice, es porque lo considera pecado. Bueno, pues es maravilloso el mundo también de la confesión, el mundo de las almas. La gente es buena, pero ¿cómo van a creer si no se les predica? Dice San Pablo. Dice San Pablo. Bueno, pues entonces hay una... frente a esa minusvaloración de la Eucaristía, veo tantísimas mujeres en la iglesia. Hija mía, si no puede estar en la iglesia, tiene usted que salir y vestirse. No le digo ponerse algo, sino vestirse directamente. Tiene usted que vestirse, no puede... Ay, no sabía. No hacen distinción, no hay ya sentido de lo sagrado, para nada. Bueno, pues frente a eso hay un resurgir de adoración eucarística en muchos fieles. Esta es la iglesia. Trigo y cizaña juntos, es una movida fantástica. Yo voy a Sevilla, antes con más frecuencia, pero en fin, voy todos los años el Domingo de Ramos voy. Y por la noche voy un buen rato a la capilla de adoración eucarística, que hay en pleno centro, en la Plaza Nueva, la capillita de San Onofre. Ya me he hecho muy amigo del que la guarda, hombre, vive de eso, el pobre. Y no va a misa. Y yo le digo, pero no le da pena, vergüenza, que usted está cuidando a Jesús y Jesús le cuida mucho más a usted con lo que le quiere. Luego le doy una propinilla, en fin, le digo, pero vaya usted a misa. En fin, bueno, pobrecito, también se salvará también más 40 veces más que yo. Total, que a lo que voy me dice, mire padre, si usted supiera, muchas noches del año, la gente que viene aquí a pasar un rato, 2 horas, a lo mejor no se lo creería. De esos con los pelos de pincho verdes, con las chinchetas puestas en todos lados, prostitutas, gente, vienen aquí y lloran con Jesús. O sea, la Eucaristía es algo maravilloso. Y Jesús está ahí para eso, para todos. Para la monjita que pide permiso a su superiora para pasarse la noche en el coro y se la pasa. Para el enfermo que está en su cama y no puede ir al sagrario, pero está durante la noche en vela recorriendo todos los sagrarios de los que se acuerda o uniéndose a todas las misas. Para el niño que lo llevas al sagrario y quiere ponerle allí un beso, darle un toque en la puerta. Para el sacerdote que encuentra que si no fuera la misa el sostén de su vida se moriría. Y para el joven que va caminando gracias a que comulga con frecuencia, y para el anciano que no sale de casa y se le encienden los ojos de lumbre cuando ve el sacerdote llevarle la comunión, y para las almas que pasan cada día muchas horas ante Jesús en la custodia, dedicadas por vocación a la adoración o porque se han apuntado. Aquí me han dicho cómo se ha recuperado, gracias a Dios, porque esto es un templo nacional expiatorio, de reparación, la gran promesa, estamos en un lugar santo, y en cuanto se lanza esto, enseguida se hacen turnos de personas para que esté cubierto, y
y en fin, ojalá también fuera de noche, capillas de adoración perpetua, pero frente a eso cuántos menosprecios, cuántas soledades, cuántos sacrilegios, cuántas indiferencias, cuántos sacerdotes y religiosos que no somos como debemos, y en fin, la Eucaristía, la Eucaristía. Vamos a terminar porque es que no me puedo yo enmendar cuando empiezo a hablar de la Eucaristía, y vamos a ver un poquito ya para completar la cosa, pero bueno, si me quedo con 3 o 4 ideas, estoy tardando 1 hora en las pláticas, pero como suprimí una, son 2 al día, aparte los puntos, 1 hora cada una. Y como digo que no tosen ni se mueven, pues yo sigo. El día que empiecen a toser, pues es uno de los avisos, entre otros muchos. Las mujeres tienen tantos recursos y los explotan como ellas solo saben hacer, pues que cuando quieren hacer entender algo, tienen muchas maneras de conducirse, y el hombre, por torpe que sea, al cabo del rato te das cuenta. Pero como eso es un auditorio muy agradecido, somos muy pocos, pero bien avenidos, pues entonces yo completo la hora. Y esto pueden completarlo más ustedes ahora ante Jesús sacramentado esta tarde. Pero vamos a ver a Jesús en Getsemaní. Después de instituir la Eucaristía, sale del cenáculo y, atravesando el torrente Cedrón, que es un lugar bastante desolado de Jerusalén, se adentra, porque tendría entrada franca, a través del cancel o de la portezuela que tuviera, el huerto de las Olivas, que era un lugar a donde él iba con frecuencia, y allí se convierte Jesús en, según le llama Santo Tomás Moro, que tiene un libro precioso de la agonía de Cristo, Jesús se convierte en prisionero de la santa agonía. ¿Por qué prisionero? Porque, dice Pascal, Blas Pascal, Jesús está en agonía hasta el fin del mundo. Por eso no podemos dormir. Está en agonía hasta el fin del mundo. A mí no me gusta decir, primer misterio doloroso, la oración de Jesús en el huerto. No, la oración la hago yo también, pero es la agonía de Jesús en el huerto. Es la lucha que experimenta Jesús. Su voluntad humana le pide una cosa, llevada de los miedos, de la angustia terrible. Su voluntad divina le pide salvarnos. Triste está mi alma hasta la muerte. La cultura griega y romana había presentado a los dioses como superhéroes, para que quienes los contemplen quedan deslumbrados por su grandeza. Presentar a Dios así tan inerme, tan vulnerable, es escandaloso, tanto que algunas copias de primera hora de los evangelios suprimían este pasaje, les escandalizaba más que la propia cruz. El temblor, el pavor de Jesús en Getsemaní. El Jesús del huerto es un Jesús hundido, caído hasta donde puede caer un hombre. No hay en él apariencia de belleza, ni de fortaleza, ni de humanidad. Soy un gusano, no un hombre, vergüenza de la gente, ludibrio del pueblo. Todo el Salmo 21 que contemplamos mirando a Jesús crucificado, lo podemos aplicar, empezar a aplicarlo en Getsemaní. La agonía de Getsemaní, carente de todo consuelo. Son cerca de las 11 de la noche. Jesús ha llegado a Getsemaní a las 10 y pico. Getsemaní es lagar de aceite, significa la palabra. Dice San Juan de la Cruz que es de mucho provecho para el alma repetir y saborear de vez en cuando una expresión de Isaías: torcular calcavi solus, que significa yo solo he pisado el lagar, yo solo. Es la absoluta soledad de Jesús ante nuestra redención. No tiene a nadie en Getsemaní.
no tiene a nadie durante esa hora santa, el origen de la hora santa. Tanto que se vuelve a los 3 íntimos a los que se ha llevado con él, a los 3 del Tabor, a los 3 de la resurrección de la hija de Jairo, Pedro, Santiago y Juan, y les dirá: ni siquiera una hora habéis podido velar conmigo. Cuando llevándolos más adentro, entremos más adentro en la espesura, Jesús les dice: quedaos aquí, sustinete hic et vigilate mecum. Pone en el arquitrabe de la basílica, hermosa basílica de Getsemaní, como casi todas las de Tierra Santa modernas, hechas al primer tercio del siglo XX por un arquitecto italiano muy elegante, Baruzzi, me parece que, si no me acuerdo mal. Y Getsemaní crea un ambiente de luctuosidad, un ambiente tenebroso de congoja, porque todas las paredes son de vidrieras moradas y se filtra la luz del sol y crea ese ambiente sobre la roca que está ante el altar, que es sobre la cual Cristo se habría postrado a hacer oración. Y en el arquitrabe, el tímpano, es una neoclásica la portada, pone allí este versículo, me parece que es de Lucas: sustinete hic et vigilate mecum. Aguantad aquí, sostened y velad conmigo, no solamente es quedaos. Y comenzó a sentir tristeza y abatimiento, angustia. Triste está mi alma hasta la muerte. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Y mientras tanto me dice: quedaos aquí. En su obra La agonía de Cristo, dice Santo Tomás Moro: el miedo a la muerte o los tormentos nada tiene de culpa, más bien de pena. Es una aflicción que Cristo vino a padecer, no a escapar de ella. No se ha de llamar cobardía al miedo y horror ante los suplicios. Por lo demás, no importa cuán perturbado y estremecido por el miedo esté el ánimo de un soldado, si a pesar de todo avanza cuando lo manda el capitán y marcha y lucha y vence al enemigo, ningún motivo tiene para temer que aquel su primer miedo pueda disminuir el premio. De hecho, debería recibir incluso mayor alabanza, puesto que hubo de superar no solo al ejército enemigo, sino también su propio temor. Y esto último, con frecuencia, es más difícil de vencer que el mismo enemigo. Por eso no nos sintamos más débiles cuando tenemos miedo, sino quizá más fuertes, como aquella joven novicia, blanca de la agonía de Cristo, de los diálogos de Carmelitas de Bernanos. La más miedosa al final es la que anima. Hay un libro de un autor francés, Molinier, muy bonito libro, El coraje de tener miedo, se llama ese libro. Bien, pues este es Jesús en Getsemaní, y yo termino porque faltan 3 minutos. Quiero decir solo esto. Hay una encíclica del Papa Pío XI, me parece que es del año 1926, se titula Miserentissimus Redentor, sobre la reparación al corazón de Jesús. Habla de Getsemaní maravillosamente, en esa encíclica muy breve, muy bonita. Y cuando explica que vino el ángel, no a consolarle, como dicen algunas traducciones, porque Jesús no tuvo una gota de consuelo en Getsemaní, sino vino el ángel a confortarle, a sostenerle. Muchos autores piadosos quieren que sea, a mí me gusta pensarlo, el arcángel San Gabriel, porque si fue el primero que vino a anunciar a María la obra de la redención, vendría a ayudar a Jesús a completarla, y le confortaba. ¿Por qué? Porque Jesús está literalmente hundido, aplastado, abrumado por la carga de todos los pecados, de todos los hombres, de todos los lugares, de todos los tiempos. Es el cordero, un corderillo tierno llevado al matadero, sobre el cual pesa como una losa el globo terráqueo con todas sus inmundicias, todos los pecados de todos los tiempos. Y lo mismo que eso lo ve él, el ángel viene a confortarle, ¿cómo? Poniendo ante su vista también
todas las obras buenas, todo el amor, todas las obras de caridad, toda la oración, de todas las almas buenas, de todos los lugares, de todos los tiempos, también las tuyas y las mías. Por lo tanto, Jesús tembló y sintió náusea ante mi pecado en Getsemaní. Y Jesús se animó viéndome en estos ejercicios espirituales de rodillas ante él, en Getsemaní. O sea que mi reparación de hoy, es lo que viene a decir el Papa Pío XI, tiene un valor retroactivo. Es una maravilla esto, es una maravilla. Mi reparación de hoy consoló al corazón de Jesús en Getsemaní. ¿Cómo? Primero por ese misterio de que el ángel le anunció. Pero es que además mi reparación de hoy es reparación eucarística. Y Jesús en la Eucaristía tiene una presencia supratemporal. Para mí, cuando me postro ante Jesús en la Eucaristía, son las 6 de la tarde del día 17 de agosto de 2017. Para Él no. Para Él todo es presente. Y entonces yo le consuelo en Getsemaní. Y le estoy consolando por el pecado que quizá yo mismo o otro hermano mío va a cometer mañana. En fin, la reparación es una maravilla. La reparación es poner un plus de amor. Es muy difícil, esto entenderlo lógicamente es muy difícil. Pío XI empieza esa encíclica con una frase de San Agustín. Dice San Agustín: dame un corazón amante y entenderá lo que digo. Un corazón amante, el que ama. Bien, perdón, yo tendría que hacer un acto de reparación. Ha sido una plática un poco larga y densa, pero es que claro, la Eucaristía, Getsemaní, el lavatorio, el sacerdocio, todo junto, pero me consuela el hecho de que ahora tenemos mucho tiempo, bastante más del que yo hablo, para conferirlo, que decían los clásicos, con Jesús. Tener una conferencia con Él. Conferir es dar vueltas, como María daba vueltas en su corazón, saboreando todo lo de su Hijo. Confiramos nosotros todos estos misterios y gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura, al monte y al collado domana el agua pura, entremos más adentro en la espesura. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.